Esta expulsión marca el comienzo de una jornada de soledad, pero insinúa un encuentro inesperado que transformará su dolor en esperanza, preparando el terreno para lecciones de resiliencia cultural. El objetivo principal de este capítulo es introducir a María Guadalupe como víctima de prejuicios sociales y familiares, estableciendo su abandono y el nacimiento de su hijo en el desierto para destacar el tema de la opresión de la mujer en la sociedad mexicana del siglo XIX. El escenario se sitúa en el año 1855, en la hacienda de San Buenaventura en Chihuahua al amanecer, con viento frío y polvo levantándose. Luego el desierto Bolsón de Mapimí, bajo un sol implacable, con cactus espinosos y un calor asfixiante que simboliza la aridez emocional. Los personajes incluyen a María Guadalupe desesperada, pero valiente, busca proteger a su hijo nonato, don Antonio Hernández autoritario obsesionado con el honor objetivo preservar el estatus familiar, doña Josefa García sumisa conflictuada desea ayudar pero teme, Francisco Hernández juzgador leal al padre objetivo mantener la fachada familiar, Juan Martínez mencionado amante fallecido símbolo de amor prohibido. En la hacienda de San Buenaventura, el amanecer traía un viento frío que agitaba las cortinas, como si la naturaleza presagiara la tormenta interior. María Guadalupe, de 19 años con vientre redondeándose, enfrentaba la mirada severa de su padre don Antonio Hernández, terrateniente de bigote gris y manos curtidas. Él caminaba resonando botas en baldosas, mientras doña Josefa García, su madre, retorcía un pañuelo en un rincón, dividida entre amor y miedo. Francisco Hernández observaba desde la puerta, con brazos cruzados, expresión de decepción leal al legado. Don Antonio se detuvo, voz tronando. «Has mancillado nuestro nombre con ese mestizo indigno», gritó señalándola. María Guadalupe bajó la cabeza, lágrimas rodando, suplicando perdón quebrada, sabiendo el honor familiar inquebrantable en sociedad mexicana del siglo XIX, donde embarazada fuera matrimonio, era mancha a borrar. Amaba a Juan Martínez, mestizo de sonrisa cálida trabajando en minas, pero para padre intruso de clase inferior. Don Antonio, rostro furioso, declaró no era su hija, debía marcharse antes escándalo destruyera todo. Doña Josefa intercedió extendiendo mano, pero mirada fulminante silenció, lágrimas rodando. Francisco agregó frío era lo mejor, presencia vergüenza. María Guadalupe, corazón pedazos, recogió pertenencias en saco, manos temblando guardando rosario secreto de madre, símbolo fe frágil como futuro. Cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy. Y si esta historia toca tu alma, no olvides suscribirte, porque lo que viene mañana te va a emocionar aún más. Caminando desierto Bolsón de Mapimí, sol mediodía verdugo quemando piel, secando labios agrietados como tierra. Viento, nubes, polvo adherían vestido raído, cada paso batalla, agotamiento. Recordando rigidez sociedad abandonaba mujeres por pecados hombres cometían sin consecuencia. Sed abrasadora, cantimplora vacía horas, alucinaciones acechaban. Visiones Juan extendiendo mano desvaneciendo, madre llamando distancia voz ahogada. Rezaba santos mexicanos, Virgen Guadalupe protección fuerza, oraciones perdidas silencio desierto, reflejando indiferencia humana débiles, cactus guardianes hostiles, calor asfixiante, aridez emocional, familia, corazón endurecido padre, días agonía, pies ampollados sangrando zapatos, peso vientre obligaba a detener sombras escasas, miedo muerte mezclaba determinación hijo dentro. Pensaba Juan, amor puro condenado barreras clase sociedad erigía murallas. En formación rocosa refugio mínimo sol, dolores parto comenzaron olas doblándola. Acurrucó piedra áspera, mordiendo chal sofocar gemidos atraer peligros. Cuerpo debilitado hambre sed luchando traer vida. Desierto observaba indiferencia. Silencio roto respiración agitada viento lamento ancestral. Manos temblorosas extendió chal rasgado arena polvorienta. Preparando lecho improvisado rezando fe santos. Ancla tormenta dolor. Clímax sufrimiento. Grito ahogado. Resonó interior. Agotada borde desmayo temió vida niño. Vulnerabilidad absoluta cuestionando mundo misericordioso permitir sobrevivir. Esfuerzo supremo desesperación maternal. Bebé llegó mundo pequeño frágil vivo. Llanto débil cortando aire promesa esperanza.
María Guadalupe envolvió retazos limpios chal, susurrando ronca amor. Sobreviviremos, mi pequeño nana. Lágrimas alivio mezclaban sudor. Paz fugaz, pero realidad soledad golpeó. Bebé buscando alimento, cuerpo debilitado apenas proporcionaba. Justo cuando cree muerte acecha, figura oscura caballo aparece horizonte. Observándola ojos profundos, prometen cambio inesperado. Enfatizar sensoriales, calor opresivo, silencio desierto, criticar rigidez social mexicana, metáforas desierto, corazón endurecido padre, conectando con el abandono familiar. Este rescate inicia un puente cultural, anticipando conflictos de confianza, pero también lecciones mutuas de respeto y sanación. El objetivo principal de este capítulo es desarrollar el encuentro inicial entre María Guadalupe y Victorio, mostrando su compasión y habilidades de supervivencia, para introducir el tema de la armonía cultural frente a prejuicios raciales. El escenario se sitúa al atardecer en una cueva natural del Bolsón de Mapimí, Durango, en el año 1855, con un manantial fresco que murmura suavemente y sombras alargadas que danzan en las paredes rocosas. Un refugio en medio del desierto árido donde el aire seco se torna refrescante al caer la noche, evocando las tradiciones apache de encontrar santuarios en la naturaleza. Los personajes incluyen a María Guadalupe, agradecida pero temerosa, con el objetivo de alimentar a su hijo recién nacido. Victorio, estoico pero empático por su propia pérdida, cuyo objetivo es ayudar sin invadir, motivado por los recuerdos de su familia fallecida, y Nana, un infante vulnerable que se convierte en el centro de la ternura compartida. El sol se hundía en el horizonte del Bolsón de Mapimí, tiñendo el cielo de un rojo ardiente que parecía derramar sangre sobre la arena. Cuando María Guadalupe, acurrucada contra una roca en la cueva, sostenía a su pequeño Nana, cuyo llanto débil resonaba como un eco de su propia fragilidad. Sus ojos, enrojecidos por días de sufrimiento, captaron la figura oscura de un jinete que se recortaba contra el crepúsculo, inmóvil como una estatua esculpida por el desierto mismo. Victorio, un guerrero apache de piel bronceada y cabello negro que caía sobre sus hombros, desmontó con la gracia de un lobo sus movimientos deliberados para no alarmar a la joven exhausta que lo observaba con una mezcla de temor y esperanza. Vestía ropas de cuero curtido adornadas con cuentas que relucían tenuemente, y sus ojos profundos, como pozos oscuros que guardaban historias no contadas, estudiaban a María Guadalupe con una calma que contrastaba con las leyendas de salvajismo que ella había oído en la hacienda de San Buenaventura. El silencio entre ellos era denso, roto solo por el murmullo del manantial que brotaba en un rincón de la cueva, un sonido que parecía prometer vida en un lugar donde la muerte acechaba. Victorio, sin pronunciar palabra, se acuclilló a unos metros de distancia, lo suficientemente cerca para ofrecer ayuda, pero lo bastante lejos para respetar el espacio de una madre en su momento más vulnerable. Sacó de sus alforjas una cantimplora de cuero y la colocó en el suelo entre ellos, junto a un pedazo de carne seca y unas frutas del desierto, pequeñas y rugosas, que María Guadalupe no reconoció pero que claramente eran un regalo de supervivencia. Ella lo miró, buscando en su rostro alguna señal de amenaza, pero lo que encontró fue una compasión silenciosa, una humanidad que desafiaba los prejuicios raciales que la sociedad mexicana le había inculcado desde niña. Con manos temblorosas, María Guadalupe extendió un brazo hacia la cantimplora, sus dedos rozando el cuero áspero mientras mantenía a Nana pegado a su pecho. El primer sorbo de agua fresca fue como un milagro, un bálsamo que aliviaba sus labios agrietados y le devolvía un atisbo de fuerza. Las lágrimas de gratitud rodaron por sus mejillas, y aunque no entendía el idioma del hombre frente a ella, sus ojos expresaban un gracias que trascendía las palabras. Victorio observó en silencio mientras ella bebía con pequeños sorbos, consciente de que debía racionar el líquido en su estado de debilidad. Luego, con movimientos precisos, él comenzó a preparar un lecho de pieles en un rincón de la cueva, revelando cicatrices en sus brazos que hablaban de batallas pasadas, de una vida dura que había forjado su resistencia pero también su empatía. María Guadalupe, aún cautelosa, notó cómo él evitaba mirarla directamente, como si entendiera que su presencia, la de un apache en un mundo que los demonizaba, podía ser más aterradora que el desierto mismo. Sin embargo,
su cuidado al extender las pieles, al asegurarse de que el espacio fuera cómodo para ella y el bebé, comenzó a disipar los miedos que la sociedad le había sembrado. El manantial murmuraba como una canción de cuna, y las sombras alargadas de la cueva danzaban bajo la luz parpadeante del crepúsculo, creando un ambiente que parecía suspendido entre la realidad y un sueño donde las barreras culturales podían desvanecerse. Por la noche, cuando la temperatura descendió y el frío del desierto se coló en la cueva, Victorio encendió un pequeño fuego en la entrada, las llamas proyectando un resplandor cálido sobre las paredes rocosas. Se sentó junto a la fogata, manteniendo una distancia respetuosa, y comenzó a dibujar en la arena con un palo, trazando símbolos apache que María Guadalupe no entendía pero que le parecían cargados de significado, como oraciones silentes a los espíritus de la tierra. Ella, acunando a Nana, sintió una paz frágil, la primera en días, mientras observaba los movimientos del guerrero, cuya calma contrastaba con la agitación de su vida reciente en la hacienda. El silencio compartido era un lenguaje propio, uno que no necesitaba palabras para comunicar compasión y protección. Victorio señaló el fuego, y luego a ella, gesticulando que se acercara para calentarse, pero María Guadalupe, aún insegura, permaneció en su lugar, abrazando a su hijo como un escudo contra un mundo que la había traicionado. Sin embargo, la ternura con la que él miraba al bebé, una sombra de dolor cruzando su rostro como si recordara una pérdida propia, comenzó a construir un puente invisible entre sus almas heridas. Cuando Nana lloró de hambre, rompiendo el silencio de la noche, María Guadalupe sintió un nudo en el pecho, consciente de que su cuerpo, debilitado por la deshidratación, apenas producía leche. Victorio, alertado por el llanto, frunció el ceño con preocupación evidente, y sin dudar caminó hacia su caballo, regresando con una bolsa de cuero pequeña. De ella extrajo un polvo fino que mezcló con agua del manantial en una calabaza hueca, creando una papilla espesa que ofreció a María Guadalupe con gestos claros que indicaban que era para el bebé. Ella titubeó, el peso de los prejuicios raciales aún presente, pero al mirar los ojos de Victorio, llenos de una sinceridad que no había visto ni siquiera en su propia familia, decidió confiar. Con cuidado, usando su dedo limpio, comenzó a dar pequeñas cantidades de la papilla a Nana, quien la aceptó con avidez, chupando con un vigor que llenó su corazón de alivio y gratitud. El llanto del bebé se apagó, reemplazado por pequeños sonidos de satisfacción, y María Guadalupe no pudo evitar sonreír, una sonrisa débil pero genuina que iluminó su rostro agotado. Victorio, sentado junto al fuego, asintió con una leve inclinación de cabeza, su expresión suavizándose al ver al niño alimentado, como si en ese acto encontrara redención para un dolor que aún no compartía. Queridos lectores, ¿alguna vez han sentido un gesto de bondad que cambia todo en un instante? Reflexionen sobre ello mientras seguimos esta historia de corazones que se encuentran en el desierto. Al amanecer, Victorio señala las montañas distantes de la Sierra Madre Occidental, insinuando un viaje hacia su territorio. Pero una fiebre repentina en Nana amenaza con romper esta frágil alianza. Usar lenguaje poético para describir la compasión de Victorio, ojos como estrellas en la noche del desierto, evitar confrontaciones, enfocarse en gestos de respeto para criticar estereotipos raciales. La tormenta rugía fuera de la cueva en el bolsón de Mapimí, con el viento ululante azotando las rocas como si la naturaleza misma llorara por las injusticias del mundo, mientras dentro el fuego crepitaba suavemente proyectando sombras danzantes en las paredes húmedas. María Guadalupe velaba a Nana, cuyo pequeño cuerpo ardía en fiebre, un calor que le oprimía el pecho como un recordatorio cruel de la indiferencia de su familia, pensando en doña Josefa, que habría llorado en silencio ante tal sufrimiento, pero nunca habría desafiado la rigidez social que abandonaba a las madres solteras sin piedad. Victorio, con expresión grave iluminada por las llamas, sacó hierbas secas de su bolsa, desprendiendo un aroma terroso que llenaba el aire como un bálsamo ancestral, y las sirvió en agua del manantial con gestos precisos que hablaban de generaciones de sabiduría indígena. Explicó con señas, esto trae la fuerza de la tierra, señaló el suelo rocoso y luego su pecho, un lenguaje sin palabras que María Guadalupe comenzó a entender mientras asistía sosteniendo la calabaza, el vapor subiendo en espirales, que se mezclaban con su oración mexicana a la Virgen de Guadalupe,
susurrando palabras de fe que se entrelazaban con el crepitar del fuego, un primer intercambio cultural nacido de la desesperación compartida para salvar al niño. El aroma de las hierbas se expandía simbolizando una curación profunda que criticaba la frialdad de una sociedad mexicana donde el honor prevalecía sobre la vida. Y Victorio aplicó gotas del té al bebé con delicadeza, su toque firme pero tierno, contrastando con las leyendas de salvajismo que ella había oído en la hacienda de San Buenaventura. Durante la vigilia que se extendió en la oscuridad tormentosa, con la lluvia escasa golpeando la entrada como lágrimas del cielo, Victorio reveló su dolor por la pérdida de su familia, dibujando en la arena húmeda una mujer y un niño que borró con una pasada de mano, como si el viento del desierto hubiera arrastrado sus recuerdos igual que a sus seres queridos víctimas de la violencia que los mexicanos infligían a los pueblos indígenas sin remordimiento. María Guadalupe, con lágrimas en los ojos al reconocer un sufrimiento espejo del suyo, extendió una mano hacia él en un gesto de empatía que trascendía barreras de idioma y raza, mientras Nana gemía débilmente en sus brazos, un catalizador de unión que ablandaba el corazón endurecido del guerrero. Victorio, vulnerable por primera vez, asintió con gravedad, su rostro marcado por cicatrices iluminado por las llamas danzantes como espíritus guardianes, y continuó aplicando compresas de hierbas en la frente del niño, un ritual apache que alababa la sabiduría indígena en oposición a la indiferencia de una sociedad que valoraba el estatus sobre la compasión. Al amanecer, cuando la tormenta amainó y rayos tenues filtraban por la entrada, Nana comenzó a mejorar su respiración más tranquila y piel, enfriándose bajo el toque curativo, un milagro que María Guadalupe atribuyó tanto a la Virgen como a las hierbas apache. Intercambiaron nombres en un momento de intimidad nacida de la adversidad. María Guadalupe, dijo ella tocándose el pecho con sonrisa tímida. Victorio, respondió él con voz grave pero suave, iniciando lecciones de idioma que se entretejían con gestos y miradas, fortaleciendo lazos en un mundo dividido por prejuicios, donde el respeto mutuo surgía como una flor en el desierto. Queridos oyentes, imaginen el aroma de esas hierbas ancestrales llenando el aire. ¿No les evoca la posibilidad de curación en los momentos más oscuros? Reflexionen cómo un intercambio simple puede disipar siglos de malentendidos, y continúen con nosotros en esta jornada de corazones que se encuentran. La fiebre alcanza su pico, forzando a María Guadalupe a sostener al niño mientras Victorio aplica compresas, culminando en oración compartida donde ella invoca a la Virgen y él murmura palabras apache a los espíritus, uniendo sus mundos. Con Nana recuperado, Victorio propone viajar a la Sierra Madre Occidental, pero huellas cercanas sugieren que la familia de María Guadalupe ha iniciado la búsqueda. Incorporar elementos sensoriales, aroma de hierbas, como símbolo de curación, diálogos mínimos, pero emotivos, para enfatizar aprendizaje mutuo y crítica a la sociedad que abandona a los débiles. El amanecer pintaba el desierto bolsón de Mapimí con tonos dorados, la niebla matutina envolviendo los caminos rocosos que llevaban hacia las montañas de la Sierra Madre Occidental, un paisaje que parecía susurrar promesas de refugio en medio de la persecución que acechaba. María Guadalupe, con Nana acunado en un pañuelo atado a su pecho, caminaba junto a Victorio, quien guiaba el caballo con una calma que contrastaba con la urgencia de su huida, las huellas frescas de perseguidores, recordándole que la familia Hernández no había olvidado su deshonra. Victorio, con su figura erguida y ojos atentos al horizonte, enseñaba a María Guadalupe a leer las estrellas apache para orientación, señalando el cielo aún estrellado, y diciendo en un español rudimentario aprendido de encuentros pasados: las luces del cielo guían como el corazón en la oscuridad. Ella, fascinada por esa sabiduría indígena que alababa la conexión con la tierra, respondía con una canción mexicana de su infancia, una melodía suave sobre la Virgen que se entretejía con el viento, creando un intercambio cultural que nacía de la necesidad mutua de supervivencia y respeto, criticando en silencio la indiferencia de una sociedad mexicana que dividía a las personas por razas y clases, sin reconocer la riqueza en la diversidad. El sol subía lentamente, iluminando picos distantes que simbolizaban un futuro incierto, pero lleno de potencial. Mientras Nana balbuceaba inocentemente, un catalizador de ternura que suavizaba la tensión del viaje, su pequeño cuerpo adaptándose al movimiento rítmico del camino, como si la naturaleza misma lo arrullara.
Durante el descanso en un oasis escondido, donde un hilo de agua brotaba de las rocas como un milagro en la aridez, Victorio compartía historias de su pueblo Chiricahua, hablando de rituales bajo la luna, donde los espíritus de la tierra bendecían a los guerreros, sus palabras pronunciadas con una voz grave que revelaba vulnerabilidad al mencionar la pérdida de su familia a manos de soldados mexicanos, un dolor que María Guadalupe reconocía como espejo del suyo propio, evocando lágrimas que rodaban por sus mejillas mientras recordaba su abandono en la hacienda de San Buenaventura. Ella, a su vez, describía las fiestas en Parral con danzas y oraciones a los santos, un mundo de colores vibrantes que contrastaba con la austeridad apache, pero que Victorio escuchaba con curiosidad genuina, sus ojos brillando como si viera por primera vez la belleza en tradiciones ajenas, un momento de aprendizaje mutuo que fortalecía su lazo en un mundo donde los prejuicios raciales eran barreras erigidas por una sociedad opresiva. Preparaban una comida sencilla con raíces y frutas del desierto, Victorio enseñándole a identificar plantas comestibles con paciencia infinita, diciendo: «La tierra da a quien la respeta», un principio indígena que criticaba la explotación de tierras por hacendados como don Antonio, quienes veían la naturaleza solo como propiedad para enriquecer a los privilegiados. María Guadalupe, con manos aún temblorosas por el agotamiento del parto reciente, respondía compartiendo cómo en su hogar preparaban tortillas con maíz bendito en ceremonias familiares, un gesto que avivaba una atracción creciente mientras sus manos se rozaban accidentalmente, enviando una chispa de calidez que ruborizaba sus mejillas y aceleraba su corazón, un sentimiento nuevo que florecía como una flor rara en el desierto, simbolizando la superación de barreras culturales mediante el respeto y la comprensión compartida. Queridos oyentes, imaginen el susurro del viento en las montañas mientras dos almas aprenden una de la otra. ¿No les evoca cómo el respeto mutuo puede transformar el miedo en esperanza? Reflexionen sobre esos instantes donde un simple intercambio disipa siglos de divisiones, y sigan con nosotros en esta historia que nos recuerda la fuerza del amor en la adversidad. Una tormenta repentina los obliga a refugiarse bajo un saliente rocoso, donde María Guadalupe confiesa su miedo al rechazo cultural con voz temblorosa, y Victorio la tranquiliza con un gesto tierno, rozando su brazo como una promesa de protección, fortaleciendo su lazo emocional, en un clímax de vulnerabilidad compartida que marca el comienzo de una atracción profunda, sus ojos encontrándose en la penumbra como estrellas alineadas en el cielo nocturno, un momento de intimidad que trasciende las diferencias raciales impuestas por una sociedad dividida por clases y prejuicios. Al llegar a un campamento apache temporal en las faldas de la Sierra Madre Occidental, Victorio es recibido con respeto por los ancianos, insinuando su estatus oculto como líder, pero rumores de soldados mexicanos cercanos crean tensión inminente que amenaza su frágil paz. Usar metáforas naturales como montañas como barreras superadas por amor, diálogos que critiquen la división racial, destacando aprendizaje como camino a la libertad. En el corazón de la Sierra Madre Occidental, donde las fogatas de un campamento apache titilaban como estrellas caídas, María Guadalupe descubría un mundo de solidaridad desconocido para ella. Proveniente de una sociedad rígida que castigaba con crueldad a quienes rompían sus normas, ahora sentía cómo se abría ante ella una comunidad donde la igualdad y el respeto sustituían a la jerarquía y al prejuicio. Al atardecer, el poblado apache temporal cerca de Llanos se envolvía en una luz dorada que atravesaba los altos pinos. Las tiendas de piel, dispuestas en círculo, creaban un ambiente acogedor, mientras el humo de las fogatas subía hacia el cielo estrellado. María Guadalupe, con Nana en brazos, caminaba junto a Victorio, sintiendo una paz inesperada en ese lugar tan lejano a su pasado. El recibimiento de los ancianos fue profundamente simbólico. Rostros surcados por los años, manos que ofrecían ornamentos sencillos y bolsas con hierbas curativas, lejos de juzgarla por su origen, la observaban con una mezcla de curiosidad y aceptación. Ella, conmovida hasta las lágrimas, susurró una bendición a la Virgen de Guadalupe, que los ancianos recibieron con sonrisas cálidas, reconociendo el valor espiritual sin importar su forma. En el centro del campamento, bajo la luz danzante de una gran fogata,
Los ancianos formaron un círculo de narración. Victorio la invitó a sentarse a su lado. El roce de sus hombros, la calidez de su proximidad, encendían en María un temblor que nada tenía que ver con el frío de la montaña. Escucharon leyendas de espíritus que protegían a quienes honraban la tierra. Victorio traducía con gestos y palabras sencillas. Aquí vivimos con las montañas, no contra ellas. Fascinada, María compartió recuerdos de su infancia en Parral, describiendo los bordados que su madre le enseñó, con hilos de colores que contaban historias de santos. Las mujeres apache, a su vez, acunaban a Nana con cantos suaves que resonaban con tonos desconocidos pero profundamente maternales. El aire se llenaba de aromas a resina, humo y esperanza. Victorio, con paciencia infinita, le enseñó a tejer con fibras naturales. Sus manos guiaban las de ella con un toque tierno. Y cuando dijo, «Tus dedos aprenden rápido, como tu corazón», sus mejillas se encendieron. Ella le habló de cómo, en su hogar anterior, las mujeres bordaban en silencio, encadenadas por normas que las reducían a sombras. Aquí, en cambio, aprendía que toda mano útil era bienvenida, sin importar su sexo ni su origen. Durante la cena, todos compartieron raíces cocidas y frutas secas. María, con voz tímida pero firme, contó historias de santos mexicanos que protegían a los humildes. Las leyendas apaches se entrelazaban con sus relatos, y los ancianos asentían, reconociendo el valor de todas las narraciones que unían en vez de dividir. Victorio, cercano, la miraba con ojos que no solo admiraban, sino que anhelaban. La chispa entre ellos se transformaba en llama, avivada por la comprensión mutua. Nana, dormida entre pieles suaves, simbolizaba el fruto de esa unión no solo física, sino emocional y cultural. María se sentía por primera vez no como una extraña, sino como alguien que podía pertenecer. Su voz ya no temblaba al hablar, y su corazón, tan marcado por el rechazo, comenzaba a sanar. Bajo la luna llena, Victorio rozó su mano con la suya diciendo, «Tu fuerza me recuerda a la de mi pueblo». Ella respondió con lágrimas brillando en sus ojos, y en ese momento sellaron su conexión con un beso tierno, sin urgencia, pero lleno de significado. Un gesto que más que deseo, representaba un pacto, el de construir algo juntos, sin negar sus pasados, pero apostando por un futuro compartido. Dedicamos mucho cariño y horas a preparar esta historia para ti. Si la estás disfrutando, considera suscribirte al canal. Tu apoyo hace toda la diferencia. Y ahora, continuemos. Pero justo cuando la noche parecía perfecta, un mensajero irrumpió con noticias sombrías. Francisco, el hombre que había perseguido a María, se acercaba con soldados. El aire se volvió tenso. Los rostros que antes sonreían se ensombrecieron. El momento de ternura se desvaneció ante la amenaza inminente. Victorio apretó la mano de María con decisión. No habría confrontación violenta, sino una elección. Proteger la vida, preservar la armonía. El conflicto ahora se planteaba no como una batalla, sino como una prueba de sabiduría, donde el amor debía encontrar su forma de resistir sin perder su esencia. Queridos oyentes, imaginen esa fogata que no solo da calor físico, sino que ilumina el alma. ¿Cuántas veces un acto de acogida ha encendido una llama de esperanza en su propia vida? Esta historia nos recuerda que las barreras pueden caer cuando hay voluntad, que la diferencia no es una amenaza sino una riqueza, y que incluso bajo la amenaza del miedo, el amor, si es verdadero, sabe cómo resistir, cómo sanar, cómo renacer. Bajo las cumbres imponentes de la Sierra Madre Occidental, donde el eco de los vientos portaba promesas y amenazas, María Guadalupe y Victorio enfrentaban el clímax de su unión, con el pasado irrumpiendo como una tormenta inevitable. Retomando la integración y advertencia de perseguidores, este capítulo culmina en confrontación emocional, revelando twists y decisiones transformadoras, preparando la resolución de armonía. El objetivo principal de este capítulo es presentar el clímax con confrontación familiar y revelación de identidad, enfatizando decisiones valientes y el poder liberador del amor para criticar prejuicios y celebrar resiliencia. El escenario se sitúa a mediodía tenso en el campamento apache cerca de Janos, con sol filtrándose a través de los árboles y un aire cargado de expectación
Tradición de consejos comunales Apache en el año 1856, un año después del encuentro inicial, simbolizando el pico de adversidad donde la fe y el respeto mutuo se ponen a prueba. Los personajes incluyen a María Guadalupe, resuelta enfrentando miedos objetivo a afirmar su libertad, Victorio protector revelando liderazgo objetivo defender con sabiduría, Francisco arrepentido conflictuado objetivo buscar a su hermana, Nana inocente catalizador de empatía, Don Antonio mencionado agonizante en Hacienda. El mediodía bañaba el campamento Apache cerca de Janos en una luz filtrada a través de los pinos altos. El sol proyectando sombras danzantes en el círculo de tiendas, donde los ancianos se reunían en consejo, un ritual de sabiduría compartida que contrastaba con la rigidez de las asambleas familiares en la hacienda de San Buenaventura. María Guadalupe, con el vientre apenas redondeado por el embarazo que había descubierto días atrás como un milagro de su unión con Victorio, sentía una mezcla de dicha y temor mientras caminaba junto a él, o el eco de la advertencia del mensajero aún resonando en sus oídos. Soldados mexicanos se acercaban, guiados por Francisco, en una búsqueda que disfrazaba el remordimiento con el pretexto de rescate. Victorio, con su paso firme pero ojos alerta, la guiaba hacia el centro del campamento, donde los ancianos Chiricahua formaban un semicírculo bajo un árbol antiguo, sus rostros surcados por arrugas que contaban historias de resistencia ante la opresión racial impuesta por una sociedad mexicana que veía en ellos solo salvajes a conquistar. El aire estaba cargado de tensión, la brisa de montaña carrying aromas de humo y hierbas que recordaban los rituales de curación, simbolizando un refugio frágil en un mundo donde los prejuicios de clase y raza amenazaban con destruir la armonía que habían construido. Nana, ahora un niño activo que gateaba con curiosidad, jugaba cerca bajo la vigilancia de una mujer apache, su presencia inocente un catalizador de empatía que suavizaba los corazones endurecidos por años de conflicto. Francisco llegó solo al campamento, desmontando de su caballo con manos temblorosas, su rostro marcado por el polvo del camino, y una humildad que María Guadalupe nunca había visto en su hermano, el hombre que una vez la había juzgado con frialdad en la hacienda. Vestido con ropas sencillas que contrastaban con su estatus de heredero, extendió una carta arrugada escrita por don Antonio, su voz quebrada al decir: «Hermana, has florecido como una flor en el desierto, pero padre agoniza y súplica tu perdón». Un mensaje que tocaba las heridas profundas de abandono, mientras Victorio se mantenía a su lado, su mano rozando la de ella en un gesto de apoyo silencioso. María Guadalupe, con el corazón dividido entre el rencor por la opresión familiar que la había expulsado por su deshonra y la compasión nacida de su nueva vida de libertad, leyó la carta en voz baja, las palabras de don Antonio confesando: «Mi orgullo nos separó, pero tu fuerza me enseña humildad», un arrepentimiento que criticaba la rigidez de una sociedad mexicana donde el honor de clase prevalecía sobre el amor paternal, dejando a mujeres como ella a la merced del desierto. Los ancianos observaban con sabiduría, uno de ellos murmurando en apache traducido por Victorio: «La tierra perdona a quien se humilla ante ella», un principio indígena que alababa la resiliencia y contrastaba con la indiferencia de los hacendados que explotaban sin remordimiento. Francisco, conflictuado por su lealtad pasada al padre pero arrepentido al ver la transformación de su hermana, suplicó su retorno temporal, diciendo: «Los soldados esperan, pero vengo en paz por el bien de nuestra sangre», un momento que forzaba a María Guadalupe a confrontar sus miedos internos de rechazo cultural y familiar. En el consejo bajo el árbol sagrado, donde el sol filtraba rayos que iluminaban los rostros como un signo divino, Victorio reveló su rol como líder Chiricahua, diciendo con voz firme pero vulnerable: «Mi pueblo me sigue porque honro la verdad como tú honras tu corazón», un twist que alert los prejuicios raciales que María Guadalupe había internalizado, viéndolo no como un salvaje sino como un guía sabio cuya autoridad nacía del respeto mutuo, no del poder opresivo. Los ancianos asintieron, ofreciendo consejos que fusionaban sabiduría apache con la empatía de María Guadalupe, quien compartió su propia historia de abandono, diciendo: «He encontrado libertad en lo que tú llamas salvajismo», palabras que tocaban a Francisco,
quien bajaba la cabeza en vergüenza por su complicidad en la rigidez de clase que había destruido su familia. Nana, gateando hacia su tío desconocido, extendió una manita inocente que Francisco tomó con lágrimas. Un gesto catalizador de empatía que suavizaba las tensiones, simbolizando cómo los niños podían unir mundos divididos por prejuicios. Victorio, protegiendo con sabiduría, propuso un plan: acompañar a María Guadalupe de regreso temporal, defendiendo con palabras, no con violencia, un enfoque que alababa la resiliencia indígena ante la agresión mexicana. Queridos oyentes, imaginen el peso de una carta que lleva años de remordimiento. ¿No les mueve cómo el amor puede forzar confesiones que curan heridas antiguas? Reflexionen sobre esos instantes donde la verdad emerge como un sol en la montaña y sigan con nosotros en esta jornada de redención que nos enseña que el perdón es la verdadera libertad. Confrontando a Francisco, María Guadalupe declara: «He encontrado libertad en lo que tú llamas salvajismo, eligiendo perdonar, pero no olvidar», mientras Victorio promete protección, uniendo acción emocional con compromiso en un clímax, donde el beso de la noche anterior se convierte en juramento eterno, sus corazones, latiendo al unísono bajo el sol que testifica su unión inquebrantable. Se van a la finca San Buenaventura, pero la noticia de que María Guadalupe está embarazada de Victorio les da urgencia y esperanza a su futuro. Con un lenguaje dramático que distorsiona la verdad, esta disipa la oscuridad de los prejuicios, centrándose en las emociones para evitar el conflicto físico, reforzando el mensaje de esperanza de que el amor puede vencer todas las adversidades. Siguiendo la decisión del clímax y el embarazo anunciado, este capítulo inicia la resolución de conflictos familiares, anticipando perdón y redistribución de bienes para una armonía mayor. El objetivo principal de este capítulo es explorar el regreso a la hacienda y el encuentro con la familia, mostrando transformación personal y crítica social para enfatizar la curación a través del perdón y el respeto intercultural. El escenario se sitúa al atardecer en la hacienda de San Buenaventura, Chihuahua, con jardines marchitos, donde las flores se inclinan bajo el peso del tiempo, y un aire cargado de nostalgia que envuelve los patios empedrados, evocando costumbres mexicanas de recepciones formales en un año 1856, simbolizando el contraste entre la opresión pasada de una sociedad rígida y la libertad ganada en las montañas Apache. Los personajes incluyen a María Guadalupe empoderada y compasiva, con objetivo de confrontar con dignidad su pasado; Victorio apoyador y sabio, cuyo objetivo es proteger sin confrontación mediante gestos de respeto; Francisco humilde y arrepentido con objetivo de mediar una reconciliación genuina; Don Antonio frágil y moribundo buscando redención en sus últimos momentos; y Nana curioso como puente emocional que une corazones divididos. El atardecer teñía las vastas llanuras que conducían a la hacienda de San Buenaventura de un naranja melancólico, el polvo del camino elevándose como recuerdos olvidados que María Guadalupe intentaba dejar atrás mientras cabalgaba junto a Victorio, su mano rozando la de él en un gesto de apoyo silencioso que hablaba de la unión forjada en las montañas. El viaje había sido un puente entre mundos, con Nana durmiendo plácidamente en un pañuelo atado al pecho de su madre, su respiración rítmica un recordatorio de la vida que persistía pese a las adversidades, y ahora, al avistar las torres de la hacienda donde había sido expulsada por prejuicios de clase y deshonra, María Guadalupe sentía un nudo en el estómago, una mezcla de resentimiento por la opresión que la sociedad mexicana imponía a las mujeres como ella, y una compasión nacida de su transformación en las tierras Apache. Victorio, con su presencia serena como las cumbres de la Sierra Madre Occidental, observaba el horizonte con ojos atentos, sabiendo que este regreso era una prueba de resiliencia, un acto de curación donde el amor liberador que habían encontrado debía confrontar las cadenas del pasado. Al llegar a las puertas de hierro forjado, Francisco los recibió con reverencia inesperada, desmontando de su caballo con cabeza baja y diciendo: «Hermana, has florecido como una flor en el desierto con voz quebrada por el remordimiento». Sus ojos, evitando los de Victorio al principio, pero María Guadalupe respondió con calma recordando su abandono:
He caminado por espinas que tú ayudaste a plantar, hermano, pero vengo en paz por el bien de lo que queda de nuestra sangre. Un diálogo que criticaba la rigidez social, donde el honor familiar prevalecía sobre el amor fraternal, dejando a mujeres como ella a merced de un mundo cruel. Francisco, humilde por primera vez, extendió una mano temblorosa hacia Nana, quien lo miró con curiosidad infantil, un puente emocional que suavizaba la tensión, mientras los jardines marchitos susurraban con la brisa del atardecer, simbolizando cómo la naturaleza perdonaba donde los humanos fallaban. En la habitación principal de la hacienda, donde el aire estaba cargado de olor a medicinas y nostalgia, don Antonio yacía en su lecho con el rostro pálido y arrugado por la enfermedad, un hombre que una vez había sido un pilar de autoridad, ahora reducido a una sombra frágil buscando redención en sus últimos días. María Guadalupe entró con dignidad, Victorio a su lado como un guardián silencioso, y don Antonio levantó una mano temblorosa al verla, sus ojos como espejos rotos reparados por el tiempo, confesando con voz ronca: «Mi orgullo nos separó, hija, pero tu fuerza me enseña humildad», un reconocimiento que criticaba la opresión de clase en una sociedad mexicana, donde los hacendados como él explotaban tierras y personas sin misericordia, abandonando a sus propias hijas por manchas que el amor verdadero borraba. María Guadalupe, empoderada por la libertad encontrada en las montañas Apache, se acercó con compasión pero firmeza, recordando el dolor de su expulsión, mientras Nana jugaba inocentemente en el piso con un juguete improvisado, evocando lágrimas en los ojos de doña Josefa, quien susurraba desde un rincón: «Has encontrado lo que yo nunca tuve, libertad». Un momento familiar que unía corazones divididos por prejuicios raciales y de género, donde Victorio observaba con sabiduría, ofreciendo un gesto de respeto que trascendía barreras culturales. El sol poniente filtraba rayos anaranjados por las ventanas altas, iluminando el patio empedrado donde una vez se habían celebrado recepciones formales de la élite mexicana, ahora un escenario de reconciliación donde María Guadalupe compartía historias de su vida apache, describiendo rituales de curación con hierbas que habían salvado a Nana, un intercambio que ablandaba el corazón endurecido de don Antonio, quien murmuraba con arrepentimiento: «La sociedad que defendí era una cárcel disfrazada de honor», un diálogo emotivo que destacaba el perdón como acto de Kien Kung, liberando no solo a la familia, sino a las cadenas invisibles de una época opresiva. Queridos oyentes, imaginen el peso de un abrazo que cura años de dolor. ¿No les conmueve cómo el perdón puede transformar una hacienda de opresión en un santuario de esperanza? Reflexionen sobre esos momentos, donde la compasión disipa las sombras del prejuicio, y sigan con nosotros en esta historia, que nos enseña que el amor verdadero libera incluso a los más endurecidos. Don Antonio en su lecho lega su herencia a María Guadalupe culminando en un abrazo, donde ella perdona: «El amor me ha liberado, padre, y ahora liberaré a otros», un clímax de transformación emocional, donde sus ojos se encuentran en un entendimiento profundo que repara el pasado roto sus almas, entrelazándose en un instante de redención pura que simboliza la victoria sobre prejuicios sociales. Con una herencia en mano, María Guadalupe planea redistribuir la tierra, pero debe decidir cómo reconciliar culturas en un nuevo comienzo. Descripciones emotivas de la transformación, los ojos de don Antonio como espejos rotos que se recomponen, diálogos críticos sobre la destrucción de la sociedad mexicana, el perdón como acto de resiliencia. En los salones ecoantes de la hacienda de San Buenaventura, donde las sombras del pasado se disipaban ante la luz de nuevas promesas, María Guadalupe comenzaba a tejer un futuro de equidad y sanación para todos. Conectando con el perdón y herencia, este capítulo desarrolla la redistribución y construcción comunitaria, prefigurando un legado duradero de armonía. El objetivo principal de este capítulo es detallar la división de la herencia y el inicio de la clínica, mostrando acciones colectivas y curación colectiva, para alabar valores humanitarios y criticar desigualdades de clase. El escenario se sitúa en una mañana soleada en las tierras de la hacienda, extendiéndose a Casas Grandes, Chihuahua, con el sol iluminando campos vastos donde trabajadores mexicanos y apaches se reúnen en asambleas mixtas que fusionan tradiciones comunales indígenas con reuniones en plazas mexicanas. En el año 1857,
simbolizando la fusión cultural, donde la tierra se convierte en un puente de esperanza tras años de división. Los personajes incluyen a María Guadalupe visionaria y líder con objetivo de promover igualdad mediante acciones concretas, Victorio colaborador e integrador cuyo objetivo es compartir sabiduría apache para enriquecer la comunidad, Nana creciendo como símbolo de futuro que une generaciones, Lozen recién nacida representando esperanza y renovación, y comunidades mexicanas y apache receptivas con objetivo de beneficiarse mutuamente en un intercambio que trasciende prejuicios. La mañana soleada bañaba las tierras de la hacienda de San Buenaventura en una luz radiante que se extendía hacia Casas Grandes, donde los campos vastos ondulaban como un mar de promesas renovadas, y María Guadalupe, con el vientre ahora más pronunciado por el embarazo de Lozen, reunía a trabajadores mexicanos y representantes apache en una asamblea al aire libre, un espacio que fusionaba las tradiciones comunales indígenas de círculos de diálogo con las reuniones en plazas mexicanas donde la voz de todos contaba. Victorio, a su lado como un pilar de sabiduría, observaba con ojos que brillaban de orgullo, mientras Nana jugaba cerca con niños de ambas comunidades, su curiosidad infantil, simbolizando el futuro donde las divisiones raciales se disipaban como niebla matutina. María Guadalupe, empoderada por la herencia legada por don Antonio en su lecho de muerte, anunció la división de las tierras con voz firme pero compasiva, para mexicanos y apaches por igual, porque la tierra no conoce fronteras ni prejuicios de clase que nos han dividido por demasiado tiempo, un acto que criticaba las desigualdades de una sociedad mexicana, donde los hacendados acumulaban riqueza a costa de los oprimidos, y Victorio asentía ofreciendo conocimiento de cultivos sostenibles apache, diciendo: «La tierra florece cuando se cuida con respeto, no con avaricia», un principio indígena que enriquecía la visión de María Guadalupe, mientras los presentes murmuraban en aprobación, uniendo voces en un coro de esperanza que trascendía barreras culturales forjadas por siglos de conflicto. Iniciaron la construcción de la clínica en un terreno central de Casas Grandes, donde el sol iluminaba las primeras piedras, colocadas con manos mexicanas, y apache trabajando codo a codo, un esfuerzo colectivo que alababa los valores humanitarios de solidaridad sobre la opresión de clase que había marcado la vida de María Guadalupe en su juventud. Ella enseñaba remedios mexicanos como infusiones de manzanilla bendecidas en tradiciones católicas, mientras Victorio compartía hierbas apache para curar fiebres y heridas del espíritu, diciendo: «Juntos nuestros saberes curan no solo cuerpos, sino almas divididas por odio racial», un intercambio que fortalecía la comunidad, mientras Nana ayudaba con piedrecitas inocentes, simbolizando cómo los niños heredaban un mundo de armonía. Lozen, aún en el vientre pero ya una promesa de renovación, parecía infundir energía a María Guadalupe, quien dirigía con visión líder, criticando en silencio la sociedad que había abandonado a mujeres como ella por deshonras de género, mientras ahora construía un santuario donde todos eran iguales ante la sanación. Los trabajadores, receptivos a esta fusión, compartían historias. Un campesino mexicano hablaba de penurias en haciendas explotadoras, y un apache de tierras robadas por prejuicios, un diálogo que tejía lazos de empatía bajo el sol, que calentaba la tierra como un abrazo colectivo. En una ceremonia mixta al atardecer, donde el sol se hundía tiñendo el cielo de rosas y oros, bendijeron el sitio de la clínica con oraciones a la Virgen de Guadalupe, entrelazadas con invocaciones a espíritus apache, un ritual que unía comunidades en un juramento de respeto mutuo, las voces elevándose como humo de una fogata sagrada, que simbolizaba la curación colectiva ante las heridas de una época dividida por clases y razas. Victorio, colaborador fiel, colocaba una piedra angular con hierbas apache, mientras María Guadalupe agregaba un rosario mexicano, diciendo: «Este puente de hierbas y plegarias curará lo que el odio rompió», un acto que alababa la armonía cultural y criticaba las desigualdades donde los privilegiados ignoraban el sufrimiento de los marginados. Queridos oyentes, imaginen el sol calentando una tierra compartida. ¿No les inspira cómo acciones colectivas pueden disipar sombras de desigualdad? Reflexionen sobre esos momentos donde la unión trasciende divisiones y sigan con nosotros en esta historia, que nos enseña que el amor colectivo libera comunidades enteras.
Durante la asamblea, un anciano apache y un campesino mexicano comparten gratitud, culminando en un juramento colectivo de respeto mutuo, afirmando el poder liberador del amor que transforma opresión en equidad, sus manos unidas como símbolo de un legado eterno. Con la clínica en marcha y Lawson naciendo sana, surge la promesa de un legado eterno, pero el tiempo avanza hacia una reflexión final. Lenguaje poético para fusión cultural clínica como puente de hierbas y plegarias, enfatizar acciones pacíficas que critiquen injusticias. Años después, en las colinas serenas de Casas Grandes, Chihuahua, donde la clínica se erguía como un faro de esperanza, María Guadalupe y Victorio contemplaban el fruto de su amor, un mundo transformado por la resiliencia y la unión. Retomando la construcción y nacimiento, este capítulo cierra con reflexión sobre el legado, culminando el tema de curación y libertad. El objetivo principal de este capítulo es concluir con felicidad familiar y legado cultural, transmitiendo mensaje de esperanza, para celebrar armonía y criticar sociedad histórica mientras inspira al lector. El escenario se sitúa en un atardecer eterno en Casas Grandes, con vistas a la Sierra Madre Occidental, donde el sol se hunde tiñendo el cielo de rosas y oros, costumbres fusionadas de cuentos al atardecer, alrededor de fogatas que unen voces mexicanas y apache. En el año 1860, simbolizando una paz duradera donde la tierra, una vez dividida por conflictos raciales y de clase, ahora florece en armonía colectiva. Los personajes incluyen a María Guadalupe, madura y satisfecha con objetivo de inspirar generaciones mediante su ejemplo de Quien Kung, Victorio sereno y orgulloso cuyo objetivo es perpetuar valores de respeto y unión cultural, Nana y Lawson jóvenes y vibrantes con objetivo de llevar el legado de sus padres fusionando tradiciones, y comunidades unidas y agradecidas que ven en ellos un modelo de humanidad. La familia se reunía en el porche de su hogar modesto en Casas Grandes, una estructura simple pero cálida construida con piedras de la Sierra Madre Occidental y adornada con bordados mexicanos entretejidos con patrones apache, un testimonio vivo de la fusión cultural que había nacido de su amor. María Guadalupe, ahora una mujer de 30 años con mechones plateados que hablaban de años de sabiduría ganada en adversidades, observaba con ojos serenos como Nana, un muchacho de 5 años lleno de curiosidad, y Lawson, su hermana de 3 años con risa cristalina, compartían historias mixtas alrededor de una pequeña fogata al atardecer. Nana, con la piel bronceada heredada de su madre y la determinación de Victorio, narraba leyendas apache que había aprendido de los ancianos Chiricahua, hablando de espíritus de la tierra que bendecían a los justos, mientras Lawson, con ojos brillantes como estrellas del desierto, agregaba toques mexicanos, recordando santos protectores que velaban por los oprimidos, sus voces infantiles, entrelazándose como hilos de un tapiz que alababa la armonía cultural y criticaba las divisiones de una sociedad mexicana del siglo XIX, donde prejuicios raciales y de clase habían separado familias como la suya. Victorio, sentado junto a María Guadalupe, con su mano entrelazada en la de ella, sonreía con orgullo sereno, su rostro marcado por arrugas que contaban batallas no de violencia sino de resiliencia ante la opresión, perpetuando valores de respeto mutuo que habían transformado su vida de guerrero solitario en padre amoroso. Las comunidades circundantes, mexicanos y apaches unidos por la clínica que curaba cuerpos y almas con remedios fusionados, se reunían a menudo en ese porche para escuchar, agradecidos por el legado que María Guadalupe y Victorio habían forjado, un santuario donde la tierra dividida por hacendados ambiciosos ahora se compartía en equidad, simbolizando cómo el amor liberador podía curar heridas profundas infligidas por injusticias históricas. María Guadalupe reflexionaba sobre su jornada mientras el sol se hundía en el horizonte, tiñendo las vistas a la Sierra Madre de un púrpura profundo que evocaba los atardeceres en el bolsón de Mapimí, donde todo había comenzado con abandono y desesperación. Del abandono al abrazo, el amor nos liberó de cadenas invisibles, murmuraba ella con voz suave, recordando cómo su expulsión por deshonra en una sociedad rígida que oprimía a las mujeres por pecados de género y clase la había llevado a Victorio, cuyo conocimiento apache de hierbas y espíritus había curado no solo a Nana sino su propia alma herida. Victorio,
con su brazo alrededor de sus hombros, agregaba en un español fluido aprendido en años de intercambio. Juntos, hemos tejido un mundo donde la tierra no es posesión, sino herencia compartida, un principio que criticaba la avaricia de hacendados como don Antonio y alababa la solidaridad indígena que había salvado su familia. Nana y Lawson, vibrantes y llenos de vida, corrían por el porche con risas que llenaban el aire, Nana preguntando sobre las estrellas, Apache que guiaban a los viajeros mientras Lawson cantaba una canción mexicana a la Virgen, sus acciones inocentes, llevando el legado de sus padres en un mundo donde la fusión cultural era la norma, inspirando a las comunidades a superar prejuicios raciales que una vez habían dividido la región. Las comunidades, agradecidas por la clínica que ahora atendía a todos sin distinción, visitaban a menudo para compartir cuentos al atardecer, narrando cómo la historia de María Guadalupe y Victorio se había convertido en leyenda, un faro de esperanza que transmitía el mensaje de que el amor verdadero, forjado en respeto y aprendizaje mutuo, podía vencer cualquier Nikan, criticando las injusticias de una época donde la clase y la raza dictaban destinos, pero celebrando los valores humanitarios de Kien Kung y unión que perduraban. La historia de María Guadalupe y Victorio se narraba en fogatas comunales, donde voces mexicanas y apache se alternaban para contar cómo una mujer abandonada había encontrado libertad en las montañas, fusionando remedios y oraciones en una clínica que curaba divisiones sociales, un legado que inspiraba a generaciones a abrazar la diversidad como fuerza liberadora. En un momento íntimo bajo el cielo estrellado que recordaba sus primeros intercambios en el desierto, Victorio y María Guadalupe renovaban votos con voz temblorosa de emoción. Juntos hemos curado no solo cuerpos sino almas divididas, sellando su felicidad eterna en un abrazo que culminaba su jornada, sus corazones latiendo al unísono como un tambor apache mezclado con campanas mexicanas, un clímax de paz profunda, donde el amor se afirmaba como poder supremo que trascendía tiempo y prejuicios. Queridos oyentes, imaginen el atardecer eterno, en casas grandes. ¿No les conmueve cómo un legado de amor puede iluminar generaciones futuras? Reflexionen sobre esos momentos donde la unión cultural disipa las sombras del pasado y piensen en cómo esta historia nos inspira a buscar armonía en nuestras propias vidas, porque el amor verdadero fluye como un río eterno más allá de barreras. La narración se desvanece con una promesa, que el amor como un río eterno fluye más allá de su tiempo, invitando al lector a soñar con su propia liberación. Cierre emotivo con metáforas familia, como tejido de culturas entrelazadas, reforzar acciones que critiquen injusticias pasadas y celebren valores humanitarios para un final inspirador. A luz moribunda de pôr do sol em casas grandes, onde os picos da Sierra Madre Ocidental se erguiam como guardiões eternos, Maria Guadalupe e Victório sentaram-se de mãos dadas, com o olhar compartilhado fixo na clínica abaixo, uma estrutura humilde nascida de pedras do deserto e sonhos entrelaçados. Agora um farol onde almas antes divididas encontravam cura em comum. O ar carregava o leve aroma de remédios herbais misturado ao hálito quente da terra, evocando memórias de uma jornada das areias cruéis do abandono até este topo sereno da colina, um testemunho de vidas remodeladas pela resistência silenciosa e laços não verbalizados. Talvez o verdadeiro milagre não esteja em mudar o mundo de uma só vez, mas em tocar um único coração, o seu, o meu, com atos simples que ressoam por gerações. Esta história nos recorda que o amor genuíno e o respeito mútuo não conhecem fronteiras. Eles florescem onde há escuta, acolhimento e disposição para enxergar o outro em sua totalidade. É nesse espaço sagrado que antigos medos se dissolvem e onde raízes, antes secas pela dor, encontram nova vida. Permita-se carregar esta mensagem consigo. Quem sabe, em seu próprio caminho, você também encontre pontes onde antes só via abismos. Talvez descubra que a força mais profunda não nasce da perfeição, mas da entrega, e que ao curar o outro, também nos curamos. E antes de que te vayas, respira hondo y deja que esta historia se asiente en tu alma. A continuación, tienes dos historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Y si este viaje tocó algo dentro de ti, dale like, suscríbete y activa la campanita
porque aún quedan muchas historias por compartir, y quizás alguna de ellas sea justo la que tu corazón necesita.